Bien, voy a hacer un esbozo de lo que estamos estudiando en el capítulo 25 del libro del conflicto de los siglos, con el título Jesucristo, nuestro abogado. Está tratando la sierva del Señor todavía la situación de 1844. Entonces, como se está tratando del santuario celestial, nosotros no tenemos acceso para saber lo que pasa allá con una visión de experiencia. Se nos ha dejado el tipo, que es el santuario terrenal, para que nosotros en la sombra leamos. Vimos que todo cuerpo tiene una sombra, por lo tanto allí en la sombra, en el tipo, nosotros tenemos que leer lo que pasa allá. En el santuario terrenal había dos clases de personas allí ministrando. Estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Hacían ministerios que era el mismo proyecto, pero fases diferentes. Por lo tanto, el trabajo que hacían los sacerdotes era durante 364 días del año. Ellos trabajaban. Todo lo que se hacía allí apuntaba a que el pecador fuera librado de su pecado en estas ceremonias. Por lo tanto, entonces, los pecadores, los penitentes, los adoradores, los creyentes, llevaban al templo ofrenda de sacrificio. Llevaban animales, corderos, y los sacerdotes los tomaban y los sacrificaban. En muchos de ellos, parte de la carne de esos animales, los sacerdotes la comían. Eso representaba de que era una de las maneras como el pecador quedaba libre de su pecado al ofrecer ese sacrificio, y que el sacerdote comía parte de esa carne y el sacerdote se hacía portador de ese pecado. Todo lo que apuntaba era a que el pecador se fuera libre, fuera librado de su pecado. El pecado era transferido para que él quedara libre. La otra manera era que el sacerdote tomaba de la sangre de ese cordero, de ese sacrificio, iba y la rociaba esa sangre en el velo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Lo que él estaba haciendo era simbólicamente también librando al pecador de su culpa, de su pecado. Él se iba libre. El pecado no se desvanecía. El pecado quedaba por allí activo en algún lugar, se lo estaba depositando. Y se lo depositaba simbólicamente en la cortina. En la sangre que se rociaba allí quedaba. Así que entonces durante 364 días al año, o sea, todo el año entero menos un día, el pecado de esos pecadores se rociaba y ellos quedaban libres. El pecado era depositado, acumulado. El día de la expiación, entonces se hacía una actividad para completar todo el proceso, pero era algo diferente al trabajo que hacían los sacerdotes. Era un trabajo que hacía el sumo sacerdote. Y era que usaba 3 animales. Usaba primeramente un macho cabrío, lo sacrificaba
y tomaba la sangre. Él iba detrás del velo al lugar santísimo, cosa que los sacerdotes no podían hacer, porque los sacerdotes lo que hacían era depositar pecado. Y lo depositaban, la idea era que era sobre Jehová, que lo tiraban. Lo único que ellos no podían pasar del otro lado del velo para mirar, para entrar al cuarto allí, el departamento, y no podían entrar. Así que lo hacían desde afuera, rociando el pecado sobre la cortina. Pero era lo mismo, lo que significaba, era tirándole el pecado a Jehová. El sumo sacerdote, en un día del año, solo un día, él venía y sacrificaba un macho cabrío, un animal de eso, no era un cordero necesariamente. Y entonces tomaba la sangre, entraba detrás del velo al departamento del lugar santísimo, donde estaba el arca. Debía ir con un incensario lleno de incienso y con fuego, con brasas. Y también con un recipiente con sangre para rociar sangre sobre el arca. La función era diferente. La función era limpiar el arca. Hubo una sangre que depositaba pecado sobre Jehová, pero que se quedaba en la cortina. Pero ahora la sangre que lleva a el sumo sacerdote, la función es al revés, es limpiar. Limpia a Jehová de pecado. Recoge el pecado que se depositó durante el año. Tenía que matar 2 animales porque él tenía que matar un animal para recoger el pecado de él. Entraba con sangre, limpiaba. Ese pecado de él ahora quedaba recogido sobre él, pero él no era culpable. Ahora solamente era portador de ese pecado momentáneamente y ya estaba el pecado sobre él, pero ya él no tenía que pagar por ese pecado. Había sido limpio de él. Salía y afuera encontraba otro macho cabrío, otro animal de sacrificio. Lo sacrificaba y cogía la sangre y entraba otra vez dentro a limpiar también. Con esa sangre él limpiaba el pecado que se depositó durante el año, pero el pecado del pueblo. Porque él primero limpió el pecado de él que se depositó durante el año. Ahora limpió el pecado del pueblo y sale. Y hay un tercer animal que había afuera que no lo mataban. Él mató 2 animales, pero hay un tercero que no mataban. Y él ponía las manos encima de ese animal. Se le llamaba el macho cabrío por Azazel. Y el pecado del que él sacó y el del pueblo lo ponía sobre el animal y el animal lo enviaban al desierto, donde el animal allí ya debía morir en el desierto, debía no encontrar agua ni comida y morir. Y eso es lo que hacían. Ahora, ¿qué ocurría en el santuario en favor del pueblo todos los días? En el santuario debía haber sacrificio, y eso es lo que menciona Daniel 8, cuando habla allí del continuo sacrificio. En el original en hebreo no dice continuo sacrificio, dice continuo. Pero los traductores y protectores de los registros en algún momento pusieron sacrificio, le añadieron sacrificio, pensando en que en tiempos ulteriores, en el futuro, vendría persona que iba a leer esos documentos y que no iba a saber bien todo cómo era el formato de la actividad cúltica, la dinámica.
Y entonces por eso se le puso continuo sacrificio, pero en el original solo dice continuo. Porque la gente que está empapada de esa actividad sabía que continuo significa que en Israel, en el templo, había que hacer sacrificio todos los días. Porque si pasaba un día que no se hacía sacrificio, ese día la nación de Israel entonces tenía pecado sobre ellos, que no fue transferido. Y eso era mortal. Había que ver el sacrificio hecho todos los días en el santuario para que los judíos que no pudieran ir a Israel o no pudieran llevar sacrificios fueran alcanzados con ese sacrificio que se hacía por ellos, para que toda la nación de Israel fuera limpiada. Donde quiera que el judío estuviera, no importa en qué región del mundo, solo tenía que pensar y arrepentirse y pensar que en el templo de Jerusalén se estaba haciendo un sacrificio. Y su pecado ya quedaba cubierto allí. No se podía pasar un día que no hubiera sacrificio, entonces se llamaba el continuo, solo por la continuidad. La mentalidad que tenía la nación de Israel durante ese año, esas actividades, era que ellos eran pecadores y que pecaban todos los días y que había que haber sacrificio continuo para poder serle propicio a ellos, ya que pecaban todos los días porque ellos eran pecadores. Y la función que era esa de ellos, ser beneficiados con una actividad cultica para gente que pecaba todos los días, para que hubiera misericordia e intercesión en favor de ellos. Cuando venía el día de la expiación, había un nuevo ingrediente en la actividad. El sumo sacerdote no hacía sacrificio el día que él hacía. Los sacrificios que él hizo no fueron para resolver pecados de pecadores que pecaban todos los días. Era diferente. El sacrificio que hacía el sumo sacerdote, que hacía 2 sacrificios, era para limpiar de pecado el santuario y a la nación. Así que es diferente. Eso es lo que leemos en el tipo de culto en Israel. Repito, el pueblo tenía la mentalidad de que ellos eran pecadores y pecaban todos los días. Entonces, para beneficio de ellos, se hacía sacrificio todos los días y se llamaba el continuo, porque ellos pecaban continuamente. Lo que se hacía el día de la expiación era diferente. Ese día no se iba a pensar así, de que el pueblo era pecador y pecaba todos los días. Y por lo tanto había que hacer un continuo para beneficio de los pecadores ese día. No se hacía eso. Ese día el sacerdote iba con otra mentalidad. Llevaba otro plan. La idea es que ese día no había sacrificios en favor de los pecadores ese día. Ese día no estaba haciendo su sacrificio para extender la mano a los pecadores. Ese día se hacía un sacrificio en el cual se estaba limpiando de pecado el santuario y al pueblo. Ese día el pueblo no debía pensar que era pecador y que hubiera un sacrificio para que lo ayudara. Ese día no se hizo eso. Ese día se sacó el pecado del santuario y del pueblo. Ese día ellos tenían que tener una mentalidad de no pecar. El día de la expiación ellos tenían que que no debían trabajar ese día. No debían hacer ninguna actividad que los distrajera de ellos pasar el día entero, 24 horas, solamente en actitud de meditación, revisándose espiritualmente y en vela, velando su mente y su corazón.
y escarbando en su corazón y en su mente cualquier pecado. Y luego pidiendo que su pecado haya sido recogido y botado en el macho cabrío que fue botado al desierto. Ese día el pecado no fue depositado. Ese día el pecado fue recogido. Ese día el santuario y la nación quedaron sin pecado. Entonces la actividad es muy diferente. Si alguna persona tenía pecado ese día, Jehová declaró a alguien con pecado ese día debe ser cortado del pueblo. Porque ese día se está en meditación, en contrición. De suerte que, como dice un adagio, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que se asienten y aniden. Ellos tenían que pasar el día de la expiación sin poderse distraer en ninguna cosa, solamente espantando las aves del pecado que quisieran pegarse, porque ese día el pecado fue erradicado de Israel. Y si alguno quedaba con pecado pendiente, él era erradicado junto con el pecado. Eso es lo que pasaba en el día de la expiación. Eso nos da la lectura siguiente con respecto a las 7 iglesias. En Apocalipsis hay 7 iglesias y la iglesia de Cristo en 7 periodos. De ellas hay 6 iglesias que estaban destinadas a vivir en la tierra, a quedarse en la tierra. Cristo no iba a venir en el tiempo de ella. La función de ella era existir aquí en la tierra. La función de ella era morir, ir a la tumba. Y tendrían el privilegio, estos cristianos, de que tendrían hasta el último momento que tuvieran conciencia de ello, hacer arreglos de arrepentimiento. Y como estaba su mente y su corazón con respecto a Dios, en el último hálito de su vida, así quedaba su récord. Tenían oportunidad hasta morir porque su misión en la tierra era vivir hasta que fueran a la tumba. Ellos no tenían otro destino. La séptima iglesia no sería igual. En la séptima iglesia, todo el periodo de ella es día de la expiación. Desde 1844 hasta el cierre de la gracia es el día de la expiación. Por lo tanto, la iglesia séptima no podía vivir como las otras iglesias. Que ellos no tenían que tener tanto problema con su salvación, ya que ellos podían, hasta el momento que ponían el último hálito, todavía tenían tiempo. Porque como su agenda era de morir aquí, la séptima iglesia no vino con esa agenda, no vino para ser la iglesia que viviría en la tierra. Esta iglesia se diseñó para que no muriera. Se diseñó para ser recogida viva, para que en su tiempo viniera Jesús. Por lo tanto, la idea de tener allí hasta que ponga el último hálito de muerte, así, no está para esta iglesia. Porque no se diseñó para que muriera. Tenía que en vida resolver ese problema, ya que en vida se resolvería el asunto de la estadía en la tierra y la venida de Jesús y el ser recogido. Mirándolo entonces en función ahora del trabajo del día de la expiación, sería igual. Mientras el trabajo de los sacerdotes, y por 364 días, ellos eran pecadores, su trabajo era que se hiciera un sacrificio en el templo para que los auxiliara cada día
porque ellos eran pecadores. Pero que el día de la expiación, no. Ese día no había sacrificio para auxiliar al pecador, porque ese día se estaba sacando el pecado y botándolo. Ese día no era para perdonar pecados. El día de la expiación era para erradicar pecados. La función es diferente. Ellos no estaban tan estresados porque había una cortina donde depositar pecados. Pero el día de la expiación no teníamos no había esa cortina. No había para depositar pecados. La función es diferente. Ese día es un sumo sacerdote erradicando pecados. Y como decía allí en el tipo en Israel, si ese día había un pecador con pecados que allí no fueron depositados para ser votados, la persona tenía que ser erradicada junto con el pecado. Porque Israel tenía que quedar ese día sin pecado. A partir del 1844 viene un nuevo ministerio de Jesús, el de sumo sacerdote, a donde ahora el pecador no piensa, peco y hay un sacrificio en mi favor y lo sigo haciendo. Digamos como el camión de la basura. Una ilustración, hay muchas, perdonen que pongo esta. Y la gente produce basura porque hay un camión que bota. No hay problema. Y hay basura y él va a recoger. ¿Y qué si un día ponen una ley y dicen, necesitamos en tal fecha una ciudad sin basura? No que se llene de basura porque no hay camiones recogiendo. No va a venir, los camiones van a recoger basura tal día y de allí no vienen más camiones. No estamos pensando que se llene de basura la ciudad. Recuerden, estamos diciendo una ciudad sin basura y sin camiones. Porque ellos recogían por mucho tiempo, pero un día vendrá una recogida que esperamos que limpie de basura la ciudad. Es una ilustración. Así que entonces en Israel, en el tipo, por 364 días, la gente sabía que había una gracia en movimiento, resolviendo, porque ellos hacían cosas malas. Pero el día de la expiación no había ese ministerio. Ese día el aviso fue no pecado en la ciudad. La ciudad tiene que ser limpiada de pecados y o de pecadores, porque necesita ser limpia. Entonces, cuando Cristo en 1844 viene y asume de sumo sacerdote, no viene ahora con el ministerio para resolver problemas de pecadores. Cristo viene ahora a limpiar la iglesia. Primero limpia el cielo, recuerde. Recuerde que en el tipo se limpiaba el santuario. Había pecado depositado, pero había que limpiar el pueblo. Si limpiaba solo el santuario y el pueblo no, había una tragedia. Pero el proyecto era así completo. Era que se limpiaba el santuario y al pueblo. Y si en el pueblo había alguien con pecado, entonces ese individuo había que tirarlo junto con el macho, con el cabrío, con el cabro, donde tiraron el pecado. Tenía que irse junto con él. El decreto era, será cortado de su pueblo. Entonces, mirando el tipo, y a 1844, este nuevo ingrediente que comienza en 1844 es que allí el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, ahora él viene a limpiar el santuario de pecado y a limpiar la iglesia de pecado y a cortarlo del pueblo si el pecado de él no fue allí depositado y que el sacerdote pueda recogerlo y botarlo. Lo que Dios tiene para la iglesia bendita del séptimo día es
que Cristo no sea perdonador de pecados. La agenda que hay es que sea erradicador de pecado. El pueblo tiene que ser limpiado de pecado. No solamente la conducta repetitiva, sino que tiene que ser erradicada la raíz del pecado de la vida de ellos. Tiene que ser erradicado de pecado no solo el santuario, pero el pueblo. Cristo tiene poder para perdonar pecados y removerlo. Y Cristo tiene poder para erradicar de raíz el pecado. Millones de personas creen en Cristo, el que puede perdonar pecados. Pero no hay tanta gente que ha aceptado que Cristo tiene poder para erradicar el pecado. Así que yo predicando con mucha gente de muchas iglesias pentecostales y hablando con adventistas, ellos me plantean de que el hombre, el ser humano, por naturaleza es pecador. Quien es pecador en el hombre es no los hábitos, pero la naturaleza. Y que por lo tanto los adventistas no pueden dejar de pecar porque recuerde que es la naturaleza. Por ejemplo, una mata de aguacate, el problema no es el fruto, los aguacates. El problema del aguacate es la naturaleza. Entonces ellos argumentan y dicen, nosotros podemos dejar de hacer cosas incorrectas, pero pecadores seremos siempre por la naturaleza. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque Cristo en la cruz del Calvario trabajó para que se quite el pecado y trabajó para que se quite la naturaleza. Por lo tanto, lo que hay para 1844 hasta el cierre de la gracia para la séptima iglesia es la erradicación de la naturaleza. O sea, tiene que ser limpiado del pecado el santuario, eso es su investigador, y tiene que ser limpiado de pecado el pueblo. Eso es el esbozo de lo que quiero compartir. Déjeme leer ahora una cita del libro El conflicto de los siglos, en la página 478. Mire lo que dice aquí. Dice, hablando de 1844, dice así. Las vestiduras, y voy a leer antes, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios, santo, sin mediador. O sea, el ministerio de remover pecados ya no va a estar más, va a ser quitado. Habrá ocurrido también el proceso de erradicar la naturaleza pecaminosa cuando esto ocurra. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Vencedores. ¿Qué es un vencedor? Un vencedor no es lo mismo que un peleador, que un guerrero. Cuando un guerrero está en la batalla, está peleando, pero todavía no se sabe quién va a ganar. Vencedor es otra cosa. Vencedor es cuando él ya eliminó a su enemigo y ahora está pues victorioso. Tienen que estar ahora ya ellos como vencedores en la lucha contra el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis,
Aquí no está, no dice que no están los versículos. Allí lo que dice que ellos estaban sin mancha delante del trono de Dios. En su boca no fue hallada mentira. Así que me han preguntado cuál es la diferencia que hay entre el ministerio que se hacía hasta 1844 y qué nuevo ingrediente es que se le añadió cuando ahora como sumo sacerdote Cristo viene a ministrar, qué es lo nuevo, y es lo que he querido tratar de explicarlo. No sé si logré explicarlo. Trate de preguntar o que aumentar para yo saber si yo pude decir lo que yo quería.